Muy buenos días con todos y todas. Es para mí un gusto darles la más cordial bienvenida para la presentación de lo que corresponde al módulo 1, Teoría de Conflictos Sociales y Cultura de Paz, del curso autoinstruccional que ustedes están siguiendo, que tiene el nombre Resolución de Conflictos Sociales, Herramientas de Gestión. Mi nombre es Gabriela Morera Aguirre. Soy docente de la Universidad Técnica Particular de Loja desde hace aproximadamente 18 años. Actualmente me desempeño como titular de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz y decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Comentarles un poco que esta Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz, que tiene trayectoria casi de 12 años en la Universidad Técnica Particular de Loja, durante todo este periodo ha intentado como misión fundamental posesionar el concepto de la cultura de paz en la sociedad a través del fortalecimiento de actores de la sociedad civil, ¿sí? Entonces, uno de los temas que preocupa especialmente a las sociedades en general, y si nosotros lo pensamos, es el tema de la resolución de los conflictos, qué pasa con esta problemática social. Y ustedes, en su caso, señores servidores policiales, pues resulta de muchísima importancia abordar estas temáticas. Entonces, hoy lo que haremos brevemente, perdón, en este espacio, es abordar brevemente algunos de los temas que ustedes ya profundizarán con el trabajo que tienen, con el material adicional que tienen al módulo que está disponible en esta plataforma de educación continua de la Universidad Técnica Particular de Loja. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de lo que corresponde a teoría de conflictos sociales y vamos a introducir ya un poco lo que corresponde al término de la educación para la paz. ¿Sí? La educación, la cultura de paz, pero básicamente lo que es la cultura de paz y ustedes ya en los siguientes módulos la irán abordando desde las diferentes perspectivas. Hoy conmigo vamos a reflexionar sobre esto que corresponde a los conflictos. ¿Qué son los conflictos? De hecho, estos son los temas que vamos a abordar. Esta es la presentación que yo quiero hacer para ustedes. En este ejercicio de estas labores tan delicadas que ustedes cumplen en el tema de la importancia y el rol que ustedes cumplen como tal en la sociedad para el abordaje del conflicto, resulta de manera muchísimo más importante que nosotros reflexionemos sobre estos temas que a veces pensamos que solo nos sirven para los espacios como tal laborales. Ese es un abordaje como tal, pero también tenemos que reflexionar sobre que es importante el desarrollo de herramientas y habilidades para la resolución de conflictos para que podamos influir en nuestros espacios más cercanos de interacción, en nuestra familia, con nuestras parejas, en nuestra comunidad y por supuesto en nuestro espacio laboral, como es un espacio laboral tan delicado como el que ustedes llevan. Entonces, básicamente este curso ha sido armado para que ustedes desde diferentes perspectivas abordemos el conflicto y sobre todo desarrollemos unas herramientas y tengamos unas estrategias para resolver los conflictos que no necesariamente tengan que estar vinculadas con el uso de la violencia, sino efectivamente de promover unas prácticas donde haya más diálogo, empatía y convivencia entre las partes. Entonces, comparto con ustedes esta frase de Daniel Goleman, que me parece que para abordar el tema de los conflictos es muy importante. Dice, comprender lo que siente el otro no significa estar de acuerdo con él, pero anular la empatía para asumir una posición de dureza puede conducir a posturas polarizadas y a callejones sin salidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Y ya lo verán en el módulo 2, ¿no? Cómo nos comprendemos, cómo a veces los conflictos o los malentendidos afectan a las personas, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué necesitamos desarrollar unas habilidades, unos valores, ¿no es cierto?, que nos permitan entender a las otras personas, aunque no pensemos igual, aunque nos moleste, pero cómo podemos entenderla
para llegar a mejores formas de entendernos, formas de encuentro y formas inclusive de aprender, que es un poco este enfoque que hoy queremos darles. Entonces, si es que yo les pregunto cuál ustedes creen que es, no me voy a pasar, cómo definirían al conflicto, ¿no? Entonces, usualmente nuestra perspectiva con relación al conflicto es una perspectiva muy basada en aspectos necesariamente negativos del conflicto. Como sociedad hemos aprendido un poco a verlo al conflicto como como algo que tenemos que huir, como algo que nos tiene que asustar. Pero esto también parte de que es una construcción, hemos sido educados, no es que seamos malos, no es que nuestros papás o la sociedad nos enseñó, sino que simplemente ha sido como un desarrollo del tema así. Entonces, miren, para no irnos muy lejos, en un momento originalmente el conflicto era definido, miren, por el diccionario de la Real Academia: combate, lucha, pelea, enfrentamiento armado, apuro, situación desgraciada y de difícil salida, problema, cuestión, materia de discusión. Entonces, claro, miren, es de entender que cuando nosotros pensemos en la palabra conflicto, pues tengamos este abordaje bastante relacionado a lo negativo, ¿no? Entonces vemos que el conflicto, cuando nosotros lo pensamos, lo asociamos a algo muy malo, algo que debemos huir. Pues imagínense con esta descripción. Pero ya también la investigación para la paz, que ha tenido un desarrollo muy importante, ha ido, eh, ha ido avanzando con relación al desarrollo del concepto de conflicto. Y ya vamos a ver que autores como Boldin, que es un sociólogo muy importante, habla de que el conflicto no solo es eso que decimos a veces que es la combate, lucha, el enfrentamiento, ¿no es cierto? Sino que sería una forma de conducta competitiva entre dos personas o grupos y que ocurre cuando dos o más personas compiten sobre objetivos percibidos como incompatibles o realmente incompatibles o sobre recursos limitados. ¿Ya? Entonces ya vamos viendo que esta noción del conflicto es mucho más amplia de lo que habíamos visto. De hecho, si ustedes se ponen a pensar en las actividades que ustedes realizan, sus actividades estarían directamente relacionadas con el tema del conflicto, ¿no? Están en constante enfrentamiento, en combate, en lucha y en pelea, y lo que vamos a tratar también de diferenciar, ya van a ver durante todo este módulo, que habrán situaciones, pues que claro, tengan unas características especiales para definirlas como temas de violencia, pues, pero hay otras que no, que simplemente significan esto que nos plantea Boldin, una forma de conducta entre dos personas que pueden estar compitiendo sobre objetivos incompatibles o sobre recursos ilimitados, ¿no? Pero bueno, aparte de este tema como de conceptos, también hay algunas bases biológicas que nos hacen pensar el conflicto desde esta perspectiva negativa, que son el miedo y el poder. Por un lado, el miedo lo definimos como ese mecanismo que disponen la mayoría de animales para detectar y evitar situaciones de peligro, incluida la muerte. El miedo es razonable cuando nosotros nos enfrentamos ante algo desconocido, es normal, y el cambio que a veces se genera cuando las personas tienen conflicto produce miedo, ¿sí? Entonces, por eso es normal que tengamos esta predisposición a evitar el conflicto. Y por otro lado, otra cosa que puede generar esta perspectiva con relación al conflicto es el poder, el uso del poder, que el poder no lo vamos a entender como algo ni malo ni bueno, sino que se habla de que es un mecanismo que se tiene desde que se nace y que de forma explícita o implícita nos ayuda a conseguir lo que queremos o lo que necesitamos como individuos. Entonces, muchas veces el extremo miedo que nos da una cosa que nos está pasando, un conflicto que estamos teniendo, ¿no es cierto? Una situación que ustedes tienen que resolver en el momento, ¿no es cierto? Y este tema del poder, ¿no? Que para ustedes es algo que tienen que analizar, ¿no? Cómo este poder que les da investido por la ley puede ser a veces un factor determinante para esta visión negativa con relación al conflicto. Entonces,
un poco para compartirles, este autor plantea que desde la perspectiva, vamos a ver estas dos líneas con relación a la perspectiva positiva y negativa del conflicto. Entonces, me gusta leer primero la fila de la derecha porque habla, ¿por qué seguimos viendo el conflicto de esta perspectiva? Entonces, otra vez, el cambio, ¿no? Cuando tenemos conflictos, cuando nos pasan situaciones conflictivas, pues cambiamos. Y muchas veces los cambios pueden ser violentos si es que no se han desarrollado estas herramientas para la gestión positiva de los conflictos, ¿no? Pero por el otro lado, cuando tenemos que cambiar, ¿no es cierto? La perspectiva positiva del conflicto nos estimula al cambio, crecemos, nos desarrollamos personal y socialmente. De hecho, pensemos eh, en todas las situaciones de conflicto que ustedes hayan vivido en su espacio familiar, personal, profesional, en las actividades que ustedes cumplen, y pese a que en algún momento este conflicto pues sí nos ha generado ciertas cosas, temor, incertidumbre, estrés, ¿no es cierto? En ustedes ha habido un cambio, ¿no? Y no todos los cambios necesariamente son malos, como hablamos, ¿no es cierto? Entonces, otro aspecto para identificar factores negativos con relación al conflicto es que, claro, cuando vivimos una situación de conflicto, pues la incertidumbre puede provocar miedo o estrés y esto agrava la relación conflictual, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros asumimos un conflicto con actitud temerosa, de mucho estrés, ¿no es cierto? Suele agravar las cosas, no suele ser necesariamente lo más idóneo para nosotros, ¿no es cierto? Plantea retos y fomenta la competitividad, por otro lado, ¿no es cierto? Puede paralizar o bloquear a personas o a sistemas conflictuales que se sienten amenazados, pero por el otro lado, cuando lo miramos desde esta otra perspectiva, puede despertar la curiosidad y la creatividad, actuando como motor del pensamiento. Esta perspectiva negativa también del conflicto, pues dice que puede romper relaciones si la catarsis no es gestionada positivamente, o también nos serviría para profundizar o desarrollar relaciones, abordando temas fundamentales que de otro modo se habrían ignorado. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que dice? Si es que nosotros no gestionamos de forma diferente o alternativa nuestros conflictos, puede producir un enconamiento, pero también cuando nosotros hemos sido abordados frente a un momento de conflicto, de conflictos complejos y que tienen muchas dimensiones, pues nos permite tratarlos, porque a veces nosotros parece que solo resolvemos las cosas que nos pasan, sobre todo en los ambientes laborales, vemos que resolvemos rápidamente lo que pasó con otra persona, pero ya vemos que es más complejo de lo que parece, hay más dimensiones que tomar en cuenta, entonces por eso es importante esta perspectiva como tal del conflicto. Entonces, ¿qué es un poco esta presentación? ¿Será que el conflicto es una oportunidad para los seres humanos? Pues partimos del hecho de que la vida que nos rodea, las relaciones que mantenemos, conviven, o sea, nosotros continuamente convivimos con diferentes versiones del conflicto y claro, esta es una realidad de la cual no se escapa ningún ser humano. Entonces, ¿qué es lo que proponen los investigadores para la paz? Pensar que el conflicto, aceptar que el conflicto es un proceso natural, que continuamente tenemos conflictos, pero que también habla que es necesario para la vida humana y que efectivamente podrá ser un factor positivo en el cambio y en las relaciones o destructivo según la manera de regularlo. Entonces, insisto, como lo he dicho desde el inicio, ¿no? Todo está en cuál es el manejo que nosotros tenemos con relación a las situaciones de conflicto que nos pasan, ¿no? Entonces, allí miraremos, dependiendo de cómo hemos resuelto el conflicto, miraremos, ¿fue positivo para mí o fue negativo? Inclusive en lo destructivo, cuando las personas tienden a regular de una manera negativa sus conflictos, suele haber un aprendizaje, porque ya vamos a ver que la violencia a menudo o por regla general no genera ningún cambio, ¿no es cierto? Y que como tal, ustedes deben conocer más, simplemente es como un proceso en el cual hay respuestas más violentas, ¿no? Entonces,
es importante este abordaje. Y bueno, como les decía, el conflicto también puede presentarse como una oportunidad, porque generalmente los cambios que vivimos después de que hemos tenido conflictos son precedidos por conflictos, como les decía. Y no todos los cambios que experimentamos en la vida han sido necesariamente malos. Entonces, bajo esta perspectiva, esto nos invita a pensar de que no vamos a ver siempre como que, ay, nuestra vida, tantos conflictos que tengo, sino qué es lo que me está enseñando esto, ¿no? ¿Por qué está pasando eso? ¿Cómo lo resolví? ¿Cómo lo pude resolver? Y cómo esto influye también después en mi vida. Entonces, este famoso autor, John Paul Lederach, que es uno de los famosos educadores para la paz, tiene esta frase que a mí me parece muy hermosa, que dice, el conflicto puede provocar contradicciones, y de hecho los provoca, ¿no es cierto? Y dice que cuando nosotros experimentamos una situación de tensión en nuestra vida por algo que está pasando, por un conflicto que estamos teniendo, es cuando verdaderamente surge el crecimiento humano. Entonces, ¿qué es otro aspecto que tenemos que nosotros, que yo les decía, y que para ustedes es muy importante diferenciar, ¿no? Que los conflictos generalmente hay una tendencia a confundir y a considerar que las palabras conflicto y violencia son dos sinónimos, ¿sí? Y así muchas veces las expresiones de violencia se consideran conflicto, mientras que cuando no hay violencia se considera una situación con o sin conflicto, inclusive se considera que hay paz, ¿sí? Pero ya vamos a ver que la violencia tiene unas características muy especiales que ustedes ya las abordarán después, ¿no es cierto? Y para eso es importante citar a este famoso investigador para la paz, que es Johan Galtung, que él decía que la violencia es todo aquello que impide al ser humano desarrollar sus potencialidades por una serie de fenómenos evitables que están al alcance, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Entonces, ya esta perspectiva, él aparte hace un aporte a la ciencia con relación a su triángulo de la violencia, hablando de las violencias directas, de las culturales y las estructurales, que simplemente se resumen en esto que dice, o sea, todo aquello que impide que los seres humanos desarrollen su potencial es una forma de violencia. Entonces, sí, es una forma de violencia, también las agresiones físicas, lo que vemos, lo físico, lo verbal, pero también será una forma de violencia la estructura que legitima desigualdades, que no permite el correcto cumplimiento de las necesidades básicas de los seres humanos, y cómo todavía tenemos una cultura que sigue legitimando a la violencia, a ciertas conductas como si fueran normales. Para Lederach, que habíamos visto, él considera que todo aquello que no respeta la dignidad humana del otro es una forma de violencia. Entonces, sí, no solo cuando nosotros agredimos a una persona físicamente o verbalmente, cuando vemos una manifestación, sino también que para él la violencia es cuando una persona no puede acceder a un servicio de salud. Esa también sería una forma de violencia porque se está irrespetando su dignidad humana. Entonces, todas aquellas palabras, acciones o omisiones, leyes, símbolos o situaciones que de uno u otro modo suponen una ofensa para la integridad de las personas, se considera como violencia. Y ahora sí, tenemos que distinguir, y esto es muy importante que ustedes tengan claro, cuáles son los tipos de conflictos, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos tres clasificaciones importantes. Primero, un conflicto interno, que es el que uno tiene con uno mismo sobre algunos intereses o necesidades y que uno no puede satisfacerlas al mismo tiempo. Esto no tiene que ver mucho con lo que nosotros vemos, sino que ya estos conflictos interpersonales, los grupales, sobre todo ustedes, ¿no es cierto?, que ya se ve en el tema de lo social, ¿no? Entonces, el interpersonal significa dos o más personas que están ligadas por un objetivo común y con intereses incompatibles.
cuyas fuentes están directamente relacionadas con que tienen personalidades diferentes, escalas opuestas de valores y simplemente puntos de vista opuestos. Y por otro lado están este tipo de conflictos que también creo que ustedes tienen mucha experiencia con relación a esto, que es el conflicto entre dos o más grupos, ya en el intergrupal, dos o más grupos ligados por un objetivo común, pero con intereses o necesidades incompatibles, ¿no? Entonces, este también está basado en puntos de vista opuestos, hay una fidelidad al grupo líder, hay una rivalidad o supremacía entre líderes y hay una competencia por recursos. Entonces, esto pasa mucho, ¿no es cierto? Ustedes lo deben ver mucho entre grupos dispares con rivalidad, con puestos de vuelta y con temas de poder y que bueno, ya hay otros aspectos también como tal ligados a eso. Sí, bueno, y para ir terminando esta parte, es importante también revisar que dentro de este módulo revisaremos esto que está ligado a lo que vimos anteriormente. Entonces, este autor que elaboró este triángulo que se llama John Burton, él desarrolló su triángulo de los intereses negociables y de las necesidades no negociables. Entonces, por un lado, él ubica este triángulo, que ustedes lo deben haber visto en otros lados, para identificar que hay una parte exterior que se ve y una parte inferior que no se ve. Entonces, dentro de esta parte exterior que vemos estarían los intereses negociables, es decir, ¿qué es lo que vemos y qué podemos negociar? Elementos materiales del conflicto, habla de poder político, económico, propiedades, recursos ilimitados. Y por el otro, es decir, sobre estos es posible que los seres humanos puedan llegar a acuerdos. Y por otro lado, él habla de estas necesidades no negociables, es decir, elementos identitarios, es decir, cosas que son de nuestra identidad, de nuestras emociones, de nuestra espiritualidad, divergencias subperceptivas, subjetivas, las mismas creencias, son aspectos como tal que dentro de los conflictos es difícil que las personas lleguen a acuerdo. Entonces, miraremos que existirá un rango sobre las cosas, es decir, no todo en esta vida es negociable, no todo... no podríamos que decir sí a todo, porque también hay cosas que corresponden a nuestro ámbito más íntimo y espiritual, pues sobre las cuales nosotros no podríamos negociar. Y bueno, ya para ir terminando, y un poco esto cierra lo que van a ver en el otro módulo, revisar básicamente el concepto de la cultura de paz, que habla de todas esas actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el rechazo a la violencia y la promoción del diálogo y mecanismos de resolución de conflictos. De hecho, yo creo que gran parte, bueno, ya lo vamos a analizar, es esa su labor, ¿no? Rechazar las formas de violencia, promover espacios de diálogo, ¿no es cierto? Y utilizar estos mecanismos de resolución de conflictos para reducir estos índices de conflictividad social. Entonces, por eso, cuando hablamos de cultura de paz, podemos decir que ustedes trabajan efectivamente en la construcción de esta cultura de paz. Y bueno, cuando hubo en 1999 la declaración de la década de la cultura de paz, también se destacaba quiénes son los actores de la cultura de paz. Entonces habla de la educación, cómo la educación a todos los niveles es uno de los medios fundamentales para identificar una cultura de paz, cómo la sociedad civil tiene que comprometerse plenamente en el desarrollo de una cultura de paz, cómo los gobiernos tienen una función primordial en la promoción y en el fortalecimiento de la cultura de paz. Y bueno, miren, aquí básicamente habla de cómo todos tenemos padres, maestros, políticos, periodistas, órganos, grupos religiosos, intelectuales y actividades humanitarias, como de diversos. Entonces, claro, el gobierno tiene una función fundamental. ¿Y cuál es el rol también que tienen los medios de comunicación para construir esta cultura de paz? Entonces, ¿qué es la reflexión un poco que queremos hacer? Para trabajar la paz es importante trabajar en conjunto con las organizaciones internacionales, efectivamente, con las nacionales, estatales, en ámbitos municipales, con el objetivo de cómo nosotros, dentro de nuestras actividades, de nuestra labor diaria, ustedes piensen en estos que viven
en constantes conflictos. ¿Cómo transformamos la cultura del conflicto a la cultura de paz a través de la promoción de estos métodos alternativos de resolución de conflicto, formas como el diálogo puede ser una estrategia para resolver sus conflictos? Habla de la mediación comunitaria en la convivencia vecinal como formas para la prevención del conflicto, pero cómo a través, yo creo que básicamente de nuestra actuación nosotros podemos transformar las realidades que tenemos. Y bueno, ya para terminar un poco, estos son básicamente los 4 módulos que comprenden este curso. Ustedes ya tienen la información disponible para la misma. Yo les agradezco, ha sido un espacio muy interesante. Pienso que es importante que este proceso de construcción de paz requiera del servicio de los policías que reivindiquen la labor de proximidad que tienen con la ciudadanía, derrumben esos imaginarios ciudadanos que muchas veces los catalogan a los policías como un actor más del conflicto, y que ustedes otorguen una nueva experiencia ciudadana en cuanto a la labor que puede tener la policía en torno a la paz. Es un reto muy grande el que ustedes tienen en la transformación de esta visión que a veces la ciudadanía tiene de los policías y la reflexión del sentido existencial que tienen los policías de sí mismos, o sea, repensarse ustedes cuál es la visión que nosotros estamos teniendo para la ciudad, para nosotros mismos y la que proyectamos a la ciudadanía. Entonces, pensar en una policía para la construcción de paz es un reto muy interesante. Creo que, como les dije anteriormente, es eso lo que ustedes hacen, aunque parecería que no. Implica también que repensemos la forma como gestionamos la seguridad y cómo esto se acerca a la ciudadanía en el territorio. Entonces, recordarles que el proceso de construcción de paz es una herramienta que reconoce el conflicto, como ya les dije, y establece unos canales y unas herramientas para su tratamiento. Por eso es que estas iniciativas que ustedes pueden abordar para abordaje del conflicto tienen que incorporar estas formas alternativas de enseñar a la ciudadanía cómo complementar, cómo mecanismos de regulación social son necesarias para la resolución de los conflictos. Entonces, para mí ha sido un gusto saludarlos. Estaremos pendientes a sus comentarios del curso y pues quedamos a las órdenes para cualquier cosa.